buenas noches, hermanos y hermanas. Good evening, brothers and sisters. Es mi deseo, It is my desire, como siempre, as always, desearles las más ricas y tiernas bendiciones to wish you the richest and most tender blessings de nuestro Dios from our God y Salvador and Savior, Jesucristo. Jesus Christ. Amén. A Él sea la honra y la gloria desde siempre y hasta siempre. To him be the honor and the glory forever and ever. Y a nosotros sus beneficios por ser sus hijos And to us, his benefits for being his children y por tener tal privilegio and for having such a privilege de tener un Dios of tan único having a God that is so unique y tan especial and special y tan poderoso and powerful y tan misericordioso and merciful, que realmente es algo muy grande. that is truly something that is very great. Debería de ser la más dulce y la más grande de las experiencias del ser humano, It should be the sweetest and greatest experience of the human being, porque Dios because God no es cualquier Dios. is not just any God. Dios es un Dios God is a God que siempre se ha distinguido porque nunca está inactivo. who has always distinguished himself because he is never inactive. Dios siempre está en acción. God is always in action. Y por eso esta noche, And that is why tonight, basado en un par de pasajes, based upon a few paragraphs or passages, son dos pasajes con que vamos a desarrollar el tema de Dios en acción. it is two passages that we will be developing regarding God in action. Y esos pasajes, uno está en Isaías 40:28 And those passages, one is in Isaiah 40:28, y en San Juan 5:17. and the other is in John 5:17. Pero a modo de introducción But in way of introduction, y pensando alrededor de estos dos pasajes que vamos a estar leyendo, and thinking around these two passages that we'll be reading, quiero decirles que la palabra de Dios I would like to tell you that the Word of God, no es nada más un libro cualquiera, it's not just any common book, porque como dije, es o viene de parte de un Dios único. because as I've said, it is coming on behalf of our God who is unique. Y la palabra de Dios And the Word of God, se dice que es una carta o la carta más dulce it is said that the Word of God is the sweetest letter de Dios from God al hombre. to man. Y así que, ¿por qué? Porque el enfoque de Dios, siendo la creación de Dios tan amplia y tan grande, Why? Because being the creation of God, the focus being so great, siempre el enfoque de la palabra de Dios es Dios y el hombre, always the focus of the Word of God is God and man, el cielo y la tierra. heaven and earth. La luz y las tinieblas. The light and the darkness. Y cuando Dios creó al hombre, And when God created man, él no lo creó un robot,
He didn't create man as a robot, una máquina a machine que se puede programar, that can be programmed. sino que cuando hizo al hombre, lo hizo con capacidad racional. But when he created man, he made him with a rational capacity Para poder discernir y evaluar la vida. to be able to discern and evaluate life, Sus valores, his values, porque los valores de la vida fueron dados por Dios. because the values of life were given by God. Así que estos valores So these values son de Dios, vienen de Dios. are from God. They came from God. Y cuando Dios hizo al hombre, le dio la capacidad And when God made man, he gave him the capacity para que él pudiera discernir y evaluar. to be able to discern and evaluate. Pero, como siempre, But as always, como dicen, as no they say, falta una mosca en la sopa. a fly never lacks in the soup. Y en este caso, el pecado And in this case, sin vino came y encegueció and it blinded y perturbó and it disturbed la visión espiritual the spiritual vision de el hombre para con Dios, of man with God. y así lo apartó And like that, he separated him de tener comunión con él. from having fellowship with him. Por esta razón, And for this reason, leemos aquí en el profeta Isaías we read here with the prophet Isaiah que hace un llamamiento a la reflexión. that he makes a call to reflection. Y leyendo, vamos a leer primero Isaías 40, del 26 al 28, And we'll be reading first Isaiah chapter 40 from verse 26 to 28, donde dice: where it says, Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. read Isaiah chapter 40, verse 26 to 28. Lift up your eyes on high and see who has created these stars, the one who leads forth their host by number. He calls them by name, because of all the greatness of his might and the strength of his power. Not one of them is missing. Why do you say, O Jacob, and assert, O Israel, my way is hidden from the Lord, and the justice due me escapes the notice of my God? Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. His understanding is inscrutable. Y también en San Juan And also, 5:17, also in John 5:17, donde dice: where it says, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. John 5:16. 17. 16 and 17. For this reason, the Jews were persecuting Jesus
because he was doing these things on the Sabbath. But he answered them, my Father is working until now, and I myself am working. Hermanos, aquí el profeta Isaías Brothers, here the prophet Isaiah, apela he appeals a la inteligencia humana to the human intelligence, y presenta a Dios como el gran creador and he presents God as the great creator y sustentador and sustainer de todo. of everything. Porque Dios es realmente una persona en acción. Because God is really a person in action. Pero ahora, tal vez nos preguntaremos y diremos, pero But now ¿qué hace Dios? we might be asking ourselves, but what does God do? ¿Dónde está su actividad? Where is his activity? ¿Cómo sabemos que Él está haciendo algo? How do we know that he is doing something? Y en primer lugar, And yéndonos a lo más alto, in the first place, to go up to the highest, vemos que la actividad de Dios primero empezó en el universo. we see that God's activity, first of all, started in the universe. Y porque, hermanos, el universo no es un accidente cósmico. And because, brothers, we know that the universe is not a cosmic accident. Como lo dice, nos dice algo el Salmo 19:1, As Psalm 19:1 tells us, donde dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. as it says in Psalm 19:1, the heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of his hands. Así que, hermanos, Dios cuando hizo el universo, So then, brothers, when God created the universe, lo hizo con la capacidad he created it with the capacity de renovarse a sí mismo. of renewing itself. Lo hizo un macrocosmos, He made it a microcosmos, donde son muchos elementos, son muchos cuerpos, where it is many elements and bodies, pero trabaja como nuestro cuerpo, but it works as our body, as que one, tiene muchos miembros, as has many bodies. pero trabaja como una unidad, con un propósito. It has many members, but it works with one unity, with one purpose. Así que, hermanos, pero vemos que el universo no es un acto de accidente, So then, brothers, we see that the universe is not an act of an accident, sino que es el resultado de la actividad, de la acción creativa de Dios. but it is the result of the activity of the creative action of God. Pero vemos pues que también todo aparte del universo, incluyendo al hombre, los But we also planetas, see everything, including in the universe, including man. vemos que Dios lo hizo todo We see that God created all con el propósito with the purpose de que siendo Él el creador, of Him being the creator. Él es el dueño absoluto de todo. He is the absolute owner of everything. Porque como leemos en Juan 1:3, en el Evangelio según San Juan 1:3, Because as we read in the Gospel of John, chapter 1, verse 3, donde Dios afirma, where God affirms, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. John 1:3, all things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being.
También en Colosenses 1:15, Also in Colossians 1:15, donde dice, where it says, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. Así que, ¿dónde está eso de que todo esto vino a ser una realidad, ¿verdad? Por un accidente. So then where is everything that they say that all this reality came to be through an accident? Yo quisiera que ustedes un día hicieran un experimento I would like for you to one day make an experiment y agarren una esfera vacía. and grab an empty sphere. No le hace que sea de cristal, Doesn't matter even if it's crystal, como las esferas esas con que adornan los árboles de Navidad. like those little round spheres that they actually decorate the Christmas trees. Y la tiran al aire y va a caer y se va a romper. Y ahí van a caer desparramados todos los... And throw it in the air, and it's gonna go up, then it's gonna fall down to the ground, it's gonna break into pieces. Y esperemos And let's un wait. ratito And let's wait a moment, y donde podamos ver el milagro que ocurrió cuando Dios entró en acción. where we can see the miracle that happened when God came into action. Lo primero que vemos nosotros en nuestro experimento es que ahí no va a pasar nada. Donde quede el último cristal, ahí va a permanecer. What we're gonna see in our experiment is wherever that thing lands and breaks into pieces, that's where it's gonna stay and how it's gonna stay. Entonces, comparando con la acción creadora de Dios, So then comparing it to the creative action of God, cuando Dios dijo, como dice Génesis 1:1, when God says, like he said in Genesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning God created the heavens and the earth. Entonces, obviamente, cuando Dios entró en acción, So then obviously when God entered into action, en primer lugar, Dios no necesitó materia ni la ayuda de nadie, first of all, God didn't need any material or anyone's help porque no había nada, no existía nada. because there was nothing existed. Pero However, existía uno, there was one who existed, Dios, God, que es eterno, who is eternal, y en el tiempo en que Él se lo propuso, and in the time in which he purposed it, se puso en movimiento he began in action, y Él dijo y fue hecho. and he said, and it was Sean done. los cielos y fueron los cielos. Let there be the heavens, and the heavens were there. Sea la tierra y la tierra fue. Let the earth be, and the earth was. Ahora, vemos pues que cuando Dios en estos distintos actos de creación, So now we see God in distinctive actions. Dios creó toda. Cuando hizo el universo, Dios creó las estrellas, todo tal y como está el espacio ahorita. God created everything, and even when he created the stars, they're just as he created them. Los creó, como les decía, como un macrocosmos. He created them, like I was saying, like a microcosmos. O sea que les dio la capacidad a ese universo de renovarse He gave it the capacity to that universe to renew itself por su poder, through his power, por su voluntad. through his will. En la creación de Dios nada es accidental. In God's creation, nothing is an accident.
Cuando Dios nos creó a nosotros, también nos creó, no nos creó como un microorganismo, sino como un macro. When God Organismo. created us, He created us perfect, not as a microorganism, but as a macro. Ustedes y yo, el hombre, You and I, man, somos un macrocosmos, we are a macrocosmos. porque aunque tenemos muchos miembros, como les decía, Because even though we have many members, as I was saying, y tenemos muchos órganos, and we have many organs, y esos órganos a la vez tienen funciones and those organs at the same time have functions, igual que nuestros miembros, just as our members, tienen su función they have their function, y funcionan and they function de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. according to the will of God and the purpose of God. Y el hombre no necesita más que Dios sople And el man aliento de vida doesn't need anything else but for God to breathe the breath of life, para que ese macrocosmos despierte y empiece a funcionar como si siempre hubiera existido. so that macrocosmo can wake up and start living as if it had always existed. Los mares, The seas, vamos, también ahí even there, nadie le tiene que poner ni más sal al agua para que permanezca en el mismo nivel, el mismo potencial de salinidad. no one has to be adding more salt so that it could be at the level where it's supposed to be. Nadie tiene que bajar y pintar a los peces con distintos colores y variedades. Nobody has to go down there and start painting the fish from the different colors that they have. Por eso, cuando nosotros vemos documentales de la naturaleza, That is why when we see documents of nature abajo, in the bottom, vemos la variedad, la belleza de la variedad, We la see- perfección de la variedad, the beauty of the variety and the perfection of variety reflejada por todos lados. reflecting in all places. Y eso es, hermanos, cuando vemos un documental, pero cuando bajamos en persona, And that is abajo, when we see a document, brothers, but when we go down there in person, nos quedamos con la boca abierta, we are left with our mouth open porque lo que vemos sobrepasa because what we see surpasses that, nuestra imaginación. surpasses our imagination. Hermanos, ¿por qué? Porque un día Dios se puso en acción Brothers, why? Because one day God put himself in action y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. and he said, let us make man in our image and likeness. Y el hombre fue. And the man was. ¿Y por qué? ¿Por qué fue? Porque Dios lo dijo. And why was it like that? Because God said so. ¿Y de qué lo hizo? And what did he make him out of? Dice que lo hizo de polvo. It says that he made him out of the dust. ¿Y quién hizo ese polvo? And who made that dust? Dios hizo ese polvo antes. God made that dust Así que, before. ¿por qué? Porque Dios tiene mucho cuidado. And why? Because God cares. No vaya a ser que un día se levante y se llene de arrogancia So that it won't be that one day he gets up and is filled with arrogance. y él se adjudique la grandeza, la gloria de su creación misma. And he, okay, Y se adjudique, es como dijera, así, boast. oh, y se jacte. Ujú. Oh, and he boasts against, Él mismo, decir, yo le ayudé a Dios, for the human being to boast and to say, o yo le di helped consejo a God, Dios. and I gave counsel to God. Por eso, Dios, cuando el hombre no existía en el santísimo consejo eterno de la Santísima Trinidad, Él dijo, hagamos. So God, before the human being existed, the Holy Trinity, he said, let us make. No dijo, voy a hacer.
He didn't say, I'm going to make. Dijo, hagamos. He said, let us make. Porque Dios siempre ha existido y manifestado su creación a través de tres personas. Because God has always existed and manifested himself in three persons. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. God, Father, Son, and Holy Spirit. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Three distinct persons, but one Es el God. misterio de los misterios que el hombre que ha tratado de racionalmente entender el misterio de la Trinidad, It is the mystery of mysteries that man has always tried to understand the mystery of the Trinity. muchos han terminado locos Many have ended up crazy en los manicomios, in the mental asylums, o or pervierten la palabra de Dios, they pervert the word of God. que eso es otro tipo de locura. That it's another type of craziness. Así que, hermanos, todas las cosas, aquí dice, fueron hechas por medio de Él. ¿Quién es ese Él? Jesucristo, la palabra eterna. So then it says that all things have been created through him, and who is him? Jesus Christ, the eternal word. ¿Por qué? Porque la palabra es el poder de Dios. Why? Because the verb, the word, is the power of God. Y a través de Él, y dijo Dios, sea la luz. And through him, God said, let there be light. Y fue la luz. Fue a través de la palabra eterna And the light was through the eternal word. que el poder de Dios se manifestó That the power of God was manifested en algo visible in something visible que no existió nunca. that had never existed. No, hay millones de planetas, Brothers, there's millions of planets, millones de soles, millions of suns, millones de estrellas millions of stars, y millones de galaxias and millions of galaxies en la profundidad del espacio del universo. in the profoundness of space, the universe. Y en uno de los pasajes dice que honran todas juntas al unísono. Dice que proclaman la gloria de Dios. In a passage, it says that all together in unity proclaim the glory of God. Y miren, para tener ¿cómo diré? Como un pequeño adelanto, And look, ¿verdad? De algo que sucedió en la eternidad pasada. and in a way to see a small glimpse of what happened in the eternity past. Cuando Job en el capítulo 38:7, When Job in chapter 38:7, donde Dios where God argumenta con la incredulidad del hombre speaks about the unbelief of man, y le dice, and he says, ¿dónde estabas cuando cantaban juntas las estrellas del alba? Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. in Job 38:7, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy, where were you? O sea que cuando Dios empezó a desarrollar su plan de acción So when God started developing his plan of action, y los ángeles, los hijos de Dios, miraron con asombro cómo el poder de Dios se manifestaba en algo visible. and the sons of God, the angels, when they were seeing all these things being done, they saw that all this was becoming manifest. Dice que todos juntos, todos los hijos de Dios gritaban de júbilo, de gozo. It says that all the sons of God together shouted for joy. ¿Por qué?
Porque Dios estaba obrando en el universo. Why? Because God was working in the universe. Y como les decía, And as I was saying, la inmensidad del cosmos, the immense of the cosmos, los cielos, la tierra, los océanos, the skies, la the tierra, earth and the los seas, océanos, los ríos, the rivers, los bosques, las aves, the grass, the birds, etcétera. etc. Tienen una grandeza, una gloria increíble, They have a greatness and incredible glory, pero en nada se comparan con la gloria y la grandeza del hombre. but in nothing can they compare with the greatness and the beauty of man. Como lo dice el Salmo 8, 5 y 6, As it says in Psalms 8, 5 and 6, donde dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. in Psalm 8, 5, you have made him a little lower than God or the angels, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet. Entonces, reafirmando So then, reaffirming de que el hombre es superior. that man is superior. Yo sé que cuando alzamos los ojos al cielo I know that when we look our eyes to heaven, o a través de un telescopio or we look through a telescope, y miramos la grandeza del universo and we see the greatness of the universe, y nos comparamos con él, and we compare ourselves with him, nosotros nos vemos como hormiguitas. we look like ants. ¿Y por qué? Porque el hombre llegó a ser la corona de la creación de Dios. Ustedes y yo, hermanos. Because man came to be the crown of God's creation. You and Dios se complació I. It pleased God coronarlo a usted, distinguirlo, to crown you, to distinguish you, dignificarlo to dignify you, con la grandeza misma de Dios, porque Él dijo, hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. the greatness of God, because he said, let us make man in our image and likeness. Y como dice en Génesis, And like it says in Genesis, donde dice en el capítulo 2, in Genesis chapter 2, no, discúlpenme, es el capítulo 1, chapter 1, sorry. y en el verso 28 y 29, Verse 28 and 29. y donde dice, hablando de el hombre, ya hombre y mujer, Speaking of man and women. y les dijo, los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en toda la superficie de la tierra y todo árbol que tiene fruto, que da semillas, esto os servirá de alimento. Verso 30. Y toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Verso 31 dice, y vio Dios que vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. In Genesis 2:28 and on, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth.
Then God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you. And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, and to everything that moves on the earth which has life, I have given every green plant for food. And it was so. God saw that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day. Amén. El hombre, hermanos, es imagen de Dios. Man, brothers, is the image of God. ¿Por qué? Porque el hombre puede pensar y tiene la capacidad, Dios le dio la capacidad Why? Because man can think, and God has given man the de capacity pesar aún mundos, to even medir mundos, weigh worlds, pesar cuerpos espaciales. to measure worlds and heavenly bodies. Le dio la capacidad de dividir los átomos He gave him the capacity to divide atoms. y aún le dio la capacidad de abrir nuevos caminos hacia otros mundos. And he even gave him the capacity to make ways to other worlds. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo distinguió. Because God made man in his image and likeness, and he distinguished him. Sin embargo, el hombre en un punto de su existencia perdió esa relación con Dios. Nevertheless, the human being at one point in his existence lost his relationship with God. Por eso leemos en Génesis 3:22. That's why we read in Genesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Genesis 3:22. Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. And now he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Como vemos, hermanos, As we see, brothers, de la forma natural del hombre como Dios lo hizo, in the natural form of man, how God made him, Dios le dio una capacidad de razonar God gave him the capacity to reason tan alta so high que no necesitó ir a la escuela, that he didn't have to go to school. pues el primer hombre no fue un niño, no tuvo niñez. Because the first man didn't have a childhood, Y sabe cuánta juventud tendría, and who knows how much youth he might have had. pero cuando él abrió los ojos, él ya estaba todo el conocimiento, toda la capacidad But when he opened up his eyes, he had all the knowledge and capacity en él. in him. Dios se la dio. God gave it to him. Era nomás cuestión de que él se pusiera y también la usara. It was just a matter for him to just get it and use it. Y hermanos, por eso vemos que en el principio, allá en Génesis, dice bien claramente So then, brothers, we see in the beginning in Genesis, it says clearly que los nombres de los animales, de las bestias, de los peces, de las aves, that the name of the animals, the beasts, the fish, and the birds, dicen que llegó a ser tal como el hombre. it says that they were such as man, Las reconoció was recognizing them. y hasta ahora las conocemos así. And up to now, we know them in that way. Una vez más, ¿de dónde agarró el hombre esa capacidad tan grande? Once again, where did man get that great capacity from? Es porque, como les decía, repitiendo, It is, as I was saying, repeating, Dios capacitó, Dios dotó God capacitated al hombre and made man capable con una sabiduría, con una inteligencia, con un conocimiento divino. with a wisdom, intelligence, and knowledge that was divine. Pero el pecado But arruinó eso. sin ruined that. Siendo el hombre creado a esta altura, Man being created in this height, el pecado vino y lo metió en el lodo, a lo más bajo. sin came and put him in the mud. Y ahí in the lowest. perdió
toda su capacidad And there he lost all his capacity de conocimiento, of knowledge, también de estar en comunión con su Dios, of also to be in fellowship de ser community amigo de Dios. with his God, to be a friend of God. Después del pecado, el hombre se hizo un ser, ¿cómo podemos decir? Ajeno a Dios. After sin, the man became as a stranger to God. Y por eso corrió a esconderse, And that is why he ran to hide, porque él ya no tenía la capacidad espiritual because he no longer had the spiritual capacity para estar en comunión con Dios. to have fellowship and be in communion with Y God. esa es la maldición que el pecado inflige en todo ser humano. And that is the curse that sin brings upon every human being. Así que el propósito de la acción de Dios no es nada más darle variedad a su creación, incluyéndonos a nosotros So mismos, then, the purpose of God's creative action is not just to give variety to things, even including us. Se fijan que en todos los extractos de la creación de Dios hay variedad, And if you see that all the things that surround God's creation, there's variety, incluyendo el hombre. including man. Somos todos iguales, Are we all the same? todos somos hombres, We're all man, tenemos la misma cara, or we're all human, but do we all have the same face? tenemos la misma altura o el tamaño. Do we all have the same height? ¿Verdad que Dios nos hizo hombres pero diferentes? Isn't it true that God made us humans but different? Esa es la distinción que Dios puso en el hombre, And that is the distinction that God put in humans. de la misma forma que con las bestias, In the same way as with the beasts, con los peces with the fish, y con las estrellas y el espacio. and with the stars in space. Pero también la actividad de Dios hace que el hombre sea parte de la creación con responsabilidad. But also God's activeness allows for man to be responsible. El simple hecho The simple fact de que estemos vivos that we are alive, es que Dios nos hizo con un propósito it is that God made us with a purpose. y que tenemos que llegar a un punto And that we have to reach a point donde nos propongamos buscar a Dios where we purpose to seek God para que Él vuelva a capacitarnos espiritualmente so that He can once again make us capable spiritually, para que empecemos a tener comunión con Dios, que es el deseo de Él. so that we can begin to have fellowship with God, which is His desire. Y hermanos, para andar otra vez en luz como anduvimos en el principio, And brothers, to go back to walk in light as we were in the beginning, dice que Dios actuó en el hombre también para hacerlo responsable. Dios nos hace it responsables. says that God acted in man to make us responsible, and He makes us responsible. Pero nos hemos convertido en seres tan irresponsables But we have become in beings that are so irresponsible que miren lo que hemos hecho con el planeta que Dios nos ha dado. that look at what we've done with the planet that God has given us. Lo hemos corrompido y lo estamos We corrompiendo have corrupted it and continue to do so a un nivel to a level que no hay regreso. that there's no return. Pero siempre los hombres soñando que ellos pueden, But always humans are dreaming that they can. hacen planes They make plans y ellos piensan que pueden restaurarle la gloria al planeta. and they think they can restore the glory to the planet. Y yo me pregunto, And I ask myself, how? ¿Cómo si ni siquiera podemos encontrar una medicina que cure tantas enfermedades que plagan a la humanidad hoy How en día? we cannot even find medicine that plagues humanity so much.
¿Cómo vamos a ir a tapar los agujeros allá en la atmósfera? How are we going to go cover the holes in the atmosphere? Por el daño que les hemos hecho con la contaminación ambiental. With the damage that we've done to the environment. Bueno, Dios nos hizo responsables. Brothers, God made us responsible. Por eso en el principio, That's why in the beginning, en Génesis 2:8 dice, in Genesis 2:8, it says, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Genesis 2:8, the Lord God planted a garden toward the east in Eden, and there he placed the man whom he had formed. Ahora, hermanos, Dios es un Dios maravilloso y asombroso. Now, brothers, God is a marvelous and awesome God, Porque Él no nos hizo y nos tiró because he didn't make us a la deriva, and throw us out or throw us away, sino que nos agarró con esa dulzura, con ese cuidado, con esa ternura. but that he got us with that tenderness and sweetness Y creó un espacio celestial, and created a celestial space, el paraíso, paradise, y ahí puso al hombre a la corona de su creación, and there he placed man, the crown of his creation, donde el hombre no tenía que hacer nada más que extender la mano where man didn't have to do anything but extend his hand y satisfacer sus necesidades. and to satisfy his needs. Vamos, ¿por qué? Porque Dios no tan solo satisface, sino que nos hace responsables. El hombre fue responsable de mantener el medio ambiente donde Dios lo estaba poniendo. Because God doesn't just satisfy us, but he gives us that responsibility to take care of that environment where he had placed them in. Pero también las acciones de Dios tienen algo que ver, But also God's action have something to do, y otra vez con el hombre, and again with man, que el hombre llegue a entender de que Dios es su creador that man needs to come to understand that God is his creator, y que es el creador de todo and that he is the creator of everything, y que depende de Dios and that he depends on God, y que cree el hombre que Dios puede satisfacer todas sus necesidades. and that man needs to believe that God can satisfy all his needs. En Éxodo 6:7 In Exodus 6:7, le dice Dios al pueblo, God says to the people, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saca de debajo de las cargas de los egipcios. Exodus 6:7, then I will take you for my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptians. Concluyo, hermanos, And I'll conclude, brothers, con unos pensamientos cortos, with some short thoughts, y empezando con el universo. and beginning with the universe. No crean que el universo es un accidente. Don't think that the Eso es una teoría del hombre, don't think that the universe is an accident. That is a man-made theory, y todas las teorías del hombre fallan. and all man's theories fail. El universo es creación de Dios. The universe is creation from God. En segundo lugar, And second, el hombre no es fruto de la generación espontánea, man is not a fruit of a spontaneous generation, sino que es también creación de Dios. but he is also God's creation. Así que el universo y el hombre So then the universe and man proclaman la gloria de Dios, tal como leímos en el Proclaim. Salmo 19. the glory of God, as we read in Psalm 119. Sí. La suprema acción de Dios, God's supreme action de todo lo que Dios hace y continúa haciendo por el hombre, lo máximo que Dios pudo y está haciendo con el hombre es
alcanzar al hombre y proveerle salvación. of everything that God does to reach man and to provide for him salvation. Y eso solamente a través de Cristo Jesús. And that is only through Jesus Christ. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. God bless you, brothers. Thank you for your attention. Y vamos a invitar al hermano Paul que We're going to invite regrese y tome to el return control del servicio.